Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, el apologista católico Elmer Arana, desde Boston, en Massachusetts. Un saludo a todos los que ya se están conectando. A la buenísima Jalpatagua, también hermano Rubito Morán Murillo. Dice, saludos hermano, bendiciones mi hermano. Y el hermano Chavarría en Jalpatagua también dice, saludos hermanos, bendiciones. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bueno, mis hermanos, ya terminamos o recién terminamos de conmemorar lo que fue el Día de los Santos y ayer el Día de los Fieles Difuntos. Voy a hacer un video un poquito corto, ya que hay un hermano que me pregunta en Génesis capítulo 6, dice que si los ángeles o los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, que es un poquito controversial el tema, si algunos no lo han leído, pero estas son las causas del diluvio. Cuando Dios ya molesto, entonces, y aquí va a venir la narrativa, y agarra los primeros versículos, o sea, el capítulo 6 de Génesis, del versículo 1 al 4. Y entonces nos habla de los hijos de Dios que conocieron a las mujeres hermosas, hijos de los hombres, y se casaron con ellas. Toda la pregunta es, porque se da el texto bíblico da a confundir o muchos no lo entienden. Entonces, para ayudar un poquito, un video un poco corto, pero respondiendo a la pregunta del hermano que me escribió de Nicaragua, que ya pues en privado ya le contesté, pero y por eso tal vez ahí vieron que hice un post hace unos minutos, también relacionado un poquito con él, pero ahorita voy a abarcar un poquito más y pues sí, el texto, o perdón, el video un poquito corto. Así que a todos los que están viendo el video y los que se van a incorporar o lo van a ver después, pues que espero que este video les ayude pues un poco. Vamos a leer un poquito la cita bíblica para entender un poquito más el contexto de lo que nos habla la Biblia y a qué realmente se refiere. Entonces, en lo que es la causa del diluvio, las causas del diluvio, esta es la Biblia de América y nos dice entonces, dice que cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que más les gustaron. Dijo entonces el Señor, mi aliento no permanecerá por siempre en el hombre, porque es mortal. La duración de su vida será de 120 años. O sea, se está estipulando también un tiempo de vida para el hombre mortal. Y el versículo 4 dice, porque por aquel entonces había gigantes en la tierra, y también los hubo después que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres, y ellas le dieran hijos, y estos son los famosos héroes de antaño. Bueno, vamos entonces a ver si fueron ángeles en verdad que se casaron con humanos. O sea, pues es un poquito contraproducente esto y realmente es un poquito pues complicado de entender. Pero vamos a hablar un poquito de esto, vamos a entrar un poquito más al detalle. Vamos a ver entonces Génesis 6 del versículo 1 al 4 y un poquito para estudiar un poquito la palabra de Dios. Entonces dice, entonces algunos se han preguntado si los ángeles se casaron, basados en la cita bíblica que yo les he leído, Génesis 6, versículos de 1 al 4. Y luego pues están convencidos de esto. Y la pregunta ¿es posible que los ángeles se puedan casar con mujeres? Porque los hombres de los hombres habían nacido mujeres hermosas. Entonces los hijos de Dios se enamoraron de estas mujeres, pero algunos dicen que eran ángeles. Entonces es posible que los ángeles, siendo espíritus, se puedan casar con humanos, o sea, pues con las hijas de los hombres. Vamos a ver qué nos dice la palabra y cuando yo digo que los ángeles son espíritus, porque la palabra de Dios nos dice que son espíritus. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7.
Vamos a leerlo de la misma Biblia que yo les estaba leyendo. Y nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 7. Déjenme mirar. Dice la palabra de Dios. Dice, mientras que de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas flameantes. O sea, pues Dios que hace a sus ángeles espíritus. O sea, los ángeles son espíritus, porque la palabra nos dice que son espíritus. Entonces así nos dice la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 7 que yo les acabo de leer. Y luego también nos dice Hebreos capítulo 1 versículo 14. La misma carta que yo le estaba leyendo dice, pero no son todos ellos espíritus ministradores enviados para ministrar para que aquellos que heredarán la salvación. La misma carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 14. Y ellos no son carne mortal como los humanos. Entonces aquí es donde podemos entender que no es posible si estos son espíritus y ellos no son humanos, son ángeles. Entonces, ¿cómo pueden casarse con pues mujeres que serían pues mortales, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver entonces qué nos dijo Jesús. Dice mi hermano Francisco Estrada, dice, hola, buenas noches, disculpe, aquí estoy mirando todo, dice Panchito, bendiciones mi hermano. Bueno, pero ¿qué dice Jesús? Dice, está registrado en 3 partes de la Biblia que Jesús dice que los ángeles no se casan. Y lo vemos cuando él dice que en la resurrección, pues no se casarán porque todos seremos como ángeles. Todos no se podrán casar. Y dice entonces respondió Jesús. Esto es el texto bíblico que les voy a leer es San Lucas. San Lucas capítulo 20, versículos del 34 al 36. Y usted va a leer que dice el 34. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos, no se casan, ni se dan en casamiento. 36. Porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas capítulo 20, versículo del 34 al 36. Entonces Jesucristo aquí nos está diciendo que los ángeles son, a la vez nos está diciendo hijos de Dios. O sea, pues, ya los hijos de Dios, los que están en la resurrección con un cuerpo glorioso, ya son como ángeles y estos no se dan en casamiento y no se van a casar. Nos está diciendo entonces que los ángeles no se casan. Y lo dice el mismo Jesucristo. Pero entonces, dense en cuenta, fíjense que Jesús dijo que después de la resurrección los humanos serán como los ángeles y no se casarán. Y Mateo y San Marcos también escribieron la misma cosa. Si usted va a leer San Mateo capítulo 22, versículos 29 al 30 nos dice, 29, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis porque no conocéis las escrituras, ni tampoco el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Mateo capítulo 22, versículos 29 y 30. Entonces, nos damos cuenta que Jesucristo está diciendo que los ángeles no se casan. Entonces, no es correcto pensar que en Génesis capítulo 6, versículo 1, del 1 al 4, sea que los ángeles se están casando con las hijas de los hombres, o sea, con mujeres. Eso no es cierto. En el San Marcos, ahora vamos a tomar San Marcos, capítulo 12, versículos del 24 al 25, dice, entonces Jesús les dijo, no es por esto que erráis, porque no conocéis las escrituras, ni tampoco el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Entonces, Marcos capítulo 12, versículos 24 y 25. Los ángeles son espíritus criados y no se reproducen por relaciones sexuales o por cualquier otro medio, sino que son criaturas de Dios. Pero vamos a leer otra vez la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 14, que es la cita que me quedó pendiente. Dice 1:14, dice,
¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados para el servicio de los que han de heredar la salvación? O sea, está hablando pues de los ángeles, que son espíritus. O sea, pues si son espíritus, obviamente no se pueden casar. Entonces la cita de Génesis capítulo 6, versículo 1-4, no nos está hablando de espíritus, sino nos está hablando de los hijos de Dios. Entonces, vamos a deducir o vamos a llegar a la conclusión lógica que Génesis capítulo 6 nos está enseñando acerca de humanos. Con este entendimiento leemos los primeros 4 versículos de Génesis 6. Se los voy a repetir, que es lo que ya le leí al principio de la Biblia de América, que es esta Biblia que tengo acá. Entonces nos dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Pero entonces, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Obviamente ellos eran seres humanos masculinos. Por ejemplo, Adán era un hijo de Dios por creación. Y también vamos a ver que los ángeles son espíritus criados, son criaturas de Dios. Entonces, pero estos, como los ángeles, no pueden tener relaciones sexuales, obviamente que no son ángeles, sino son espíritus, sino que la Biblia nos está hablando de seres humanos. Entonces dice, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Obviamente, pues, todos eran seres humanos, o sea, pues masculinos, como Adán, que era un hijo de Dios. Adán, el hijo de Dios, dice Lucas capítulo 3, versículo 38. Y todos los descendientes masculinos de Adán son hijos de Dios. En este sentido, puesto que estos hijos de Dios se casaron con mujeres y ellos no pueden ser ángeles. Porque si usted ve el contexto de Génesis capítulo 6, obviamente que un ángel no va a poder tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces, los que realmente se casaron son los hijos de Dios, que vienen a ser entonces este tipo de personas, como ya mencioné, pues Adán, o ya después pues los patriarcas, Isaac, Jacob, todos estos. Entonces dice también Génesis capítulo 6, versículo 3. Entonces Yahvé dijo: no contenderá para mí mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. Entonces el espíritu de Dios, un espíritu no puede contender con la carne, porque el hombre en sí es carne, y aparte pone un límite de tiempo para la vida del hombre, que son 120 años. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y aquí de nuevo los hijos de Dios son llamados hombres. Ellos están limitados a 120 años de edad. Y este no es el caso de los ángeles, quienes han estado alrededor por miles de años, quizás billones de años en la tierra. Entonces no se puede limitar el tiempo de vida de los ángeles a 120 años, pero sí al hombre. Entonces vamos llegando al versículo 4, pero el versículo 3 ya nos especifica más concretamente que nos está hablando de el ser humano, o sea, del hombre. O sea, no eran ángeles. Cuando nos habla entonces de hijos de Dios, estamos sabiendo que nos está hablando de personas que son consideradas ángeles, o sea, los hijos de Dios, como los santos mismos de la iglesia. En el versículo 4 dice: ahora con eso en mente, leamos entonces el versículo 4. Génesis capítulo 6, versículo 4. En aquellos días habitaron gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios, con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, entonces ya podemos deducir que tuvieron relaciones sexuales. Ellos eran los héroes que de la antigüedad fueron hombres de renombre. Entonces Génesis capítulo 6, versículo 4 nos termina diciendo que la Biblia nos está hablando de hombres, no está hablando de seres humanos, no nos está hablando de ángeles puramente, porque los ángeles entonces son espíritus. Ahora, ¿eran entonces estos hombres de renombre, esos gigantes, la descendencia de un apareamiento entre ángeles y mujeres humanas? Esto es una pregunta.
Este es el versículo con el que tropiezan muchos. O sea, pues aquí choca la teología de muchos, que es limitada. Aquí viene a dar el choque, o sea, pues vienen a tropezar con este versículo bíblico. Ahora, algunos dicen, los hijos de Dios aquí eran ángeles. No obstante, si estos fueran ángeles buenos, ellos no habrían cometido este pecado. Y si ellos eran ángeles malos, ellos no serían llamados los hijos de Dios. O sea, pues, si eran ángeles, no podrían haber cometido el pecado. Y si eran ángeles caídos, como algunos quieren decir, eran ángeles caídos, entonces, ¿por qué son llamados hijos de Dios? O sea, tiene lógica. O sea, pues, eran humanos, o sea, eran personas humanas. Pero la pregunta sería, ¿por qué pecar? ¿Por qué pecar? Bien, de acuerdo a Jesús, los ángeles no se casan. Y en Génesis capítulo 6, versículo 2 dice que los hijos de Dios tomaron esposas. Y estos hijos de alguna manera se casaron con mujeres en orden a que ellas se convertirían en sus esposas. Pero ya leímos los evangelios donde Jesucristo dice que los ángeles no se casan. Entonces el mismo Jesucristo viene a refutar la interpretación bíblica de muchos que quieren dar a entender que eran ángeles. Estos que él llama hijos de Dios eran ángeles que se casaron puramente con mujeres. Bueno, pero si fuera posible que los ángeles estuvieran fornicando con humanos, que digo, si fuera posible, o sea, entre comillas, si esto fuera posible, suponiendo que esto fuera posible, que los ángeles estuvieran fornicando con humanos, entonces ellos estaban pecando contra la ley de Dios, o sea, pues contra la ley divina. Y de esta manera, lo que ellos estaban practicando, obviamente, pues era malo, era un pecado. Ahora vamos a ver los gigantes y otras traducciones de Génesis capítulo 6, versículo 4. Fíjese que como las diferentes Biblias, regularmente las diferentes traducciones bíblicas traducen de diferente forma, pero vamos a ver. Entonces Génesis capítulo 6, versículo 4. Nótese también aquí que Génesis 6 no dice que los de renombre fueran los mismos que los gigantes. Ahora la gente solo lee sin cuidado eso y asume que esos hombres poderosos eran gigantes. La Biblia no lo está diciendo, porque si vamos a ver, por ejemplo, lo vamos a leer creo que le leí yo de la Biblia de América, el versículo 4, perdón, de Génesis 6, dice lo siguiente. Dice, por aquel entonces había gigantes en la tierra. Bueno, esta Biblia sí dice gigantes, pero hay otras traducciones que no dicen gigantes. Esta literalmente sí dice gigantes. Entonces, bueno, pero muchos donde no lo menciona, ellos deducen que es gigantes, porque recordemos que la Biblia católica nos traduce pues al pie de la letra todas las traducciones bíblicas católicas, principalmente la Biblia de Jerusalén, que la tengo por acá, déjense la voy a mostrar. Es una Biblia de estudio que nos traduce con exactamente lo que nosotros queremos estudiar y a lo que queremos llegar, porque viene de los originales. Por ejemplo, esta es la Biblia de Jerusalén. Y esta también nos traduce gigantes. Todas las Biblias católicas que son muy, muy exactas y muy correctas en la interpretación, porque viene de los originales bíblicos, entonces nos traduce las palabras más concretas. Pero en el pasaje, sin embargo, a veces en otras traducciones bíblicas no dice eso. Él dice también, en adición a los gigantes, que estos hijos fueron nacidos los que se convirtieron en hombres. Oiga, en hombres poderosos. Así estos son personas completamente diferentes. Ellos no son los Nepilín, no en absoluto. Y entonces, aquí para hacer como una aclaración o ponerlo como como una nota, dice también aquí que, déjeme ver, ¿dónde tengo? Aquí lo tengo. Dice, dice, note que hubo gigantes ahí también, y después aquí está un par de otras traducciones. Dice, la nueva, por ejemplo, esta es otra versión bíblica, dice, la nueva versión internacional dice, los Nepilim estaban sobre la tierra en esos días. Y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos,
y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de antaño, hombres de renombre. Entonces, ya aquí esta traducción bíblica, que es la traducción, la nueva versión internacional, ya no traduce gigantes, sino que menciona la palabra Nepilim. Y ahora bien, la nueva Biblia estándar americana dice los Nepilim estaban sobre la tierra en esos días, o sea, los gigantes. Y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos a ellos, estos fueron los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. O sea, pues, nacen de los hijos de Dios, pero está hablando de humanos puramente, nacen hijos, o sea, tienen hijos. O sea, pues, obviamente, tuvieron que haber tenido relaciones sexuales. Y volvemos a lo mismo. Un ángel no puede tener relaciones sexuales con una mujer. Y bueno, hay otra versión bíblica que se llama JPS Tanakh de 1917 y nos dice: los Nepilim estaban en la tierra en esos días y también después de eso, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos a ellos, los mismos fueron los hombres poderosos de antaño, los hombres de renombre. Así que habla de gigantes sobre la tierra y después, mientras todavía había gigantes, nacieron también los hombres poderosos de renombre. La Biblia claramente entonces nos muestra que personas como Goliat y su hermano Lamí eran gigantes físicamente. Esto nosotros lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 4. Y también en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19. Y no hay indicación en la escritura de que este gigantismo viniera de seres angélicos, o sea, pues de hombres, porque sabemos de que Goliat físicamente, pues, existía y era un ser humano, era un hombre. Ahora bien, los hijos de Dios en Génesis 6 entonces no era una referencia a ángeles. Considere también las palabras de Jesús como también algo que escribió el apóstol San Pablo. Dice San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 39 y 40, dice: toda carne no es la misma carne, sino que hay una clase de carne de hombres, otra clase de carne de animales, otra de peces y otra de aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria de lo celestial es una y la gloria de lo terrestre es otra. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 39 y 40. Entonces, ¿verdad? También allá por Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando Jesucristo habla del nacimiento en lo espíritu, o sea que nos habla del bautismo más que todo, dice: lo nacido la carne es carne y lo nacido el espíritu, espíritu es. Entonces, ahí nos está hablando que, bueno, que son diferentes cosas, lo espiritual con lo material, o sea, con la carne, ¿verdad? O sea, lo nacido de la carne, dice, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Eso lo dice Jesús cuando nos está hablando puramente de del bautismo, el nuevo nacimiento, lo espiritual. Creo que en el contexto está hablando si no estoy mal, con Nicodemo, cuando dice cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Entonces Jesucristo dice que es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Entonces, los humanos son carne y ellos reproducen carne. Los ángeles son espíritu y ellos no están en la carne, ni pueden producir hijos de acuerdo a Génesis. La producción es de acuerdo a la especie de uno. Génesis capítulo 1, versículo 11 al 28. O sea, pues, el hombre se reproduce y va a ser la misma carne. Entonces, lo espiritual, lo angelical, no tiene que ver nada con lo material. A eso es que tendríamos que llegar. Entonces, los ángeles y los humanos no son la misma clase y no se reproducen. Adicionalmente, el contexto de Génesis 6 hace claro que Dios está hablando acerca de seres humanos, no de ángeles, porque los hijos de Dios pecaron. Dios dijo: destruiré el hombre a quien he criado la faz de la tierra, tanto hombre y bestia, reptiles y aves del aire, pues tengo
qué pasar de haberlos hecho. O el 8 dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. O sea, lo más lógico pensar es que la Biblia en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4 nos está hablando de hombres, porque Génesis 6, si usted ve el contexto, nos está hablando de las causas del diluvio, o sea, pues las causas del diluvio, porque había mucha maldad, mucho pecado, y Dios había decidido destruir pues todo lo que había pues sobre la faz de la tierra. O sea, estas son las causas del diluvio, los pecados del hombre. Entonces, puramente en el contexto está hablando de hombres, no está hablando de ángeles. No está hablando de ángeles. Entonces, si usted va a ver a su Biblia, va a ver que en el encabezado va a decir, capítulo 6 del Génesis, va a haber un encabezado que va a decir causas del diluvio. Y es el pecado del hombre. Entonces, ahí Dios pues dice que va a destruir todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, note que Dios dijo que a causa del pecado Él destruirá a los humanos y a toda carne. No dijo que va a destruir a los ángeles. Los ángeles son espíritu y no podrían ser destruidos por algo físico. Note que Noé, no seres espirituales angélicos, halló gracia a los ojos de Dios. Génesis 6 está hablando acerca de los seres físicos. Entonces, considera también lo que sucedió en el diluvio. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y levantaron el arca y se elevó sobre la tierra. Estoy mencionando Génesis 7, del 17 al 23, donde la Biblia nos narra el diluvio, o sea, la destrucción de la tierra. Entonces dice, en Génesis 17 dice, el diluvio duró 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron y levantaron el arca y se elevó sobre la tierra. 18 dice, las aguas crecieron y se incrementaron se incrementaron tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. 19, las aguas subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas debajo de todos los cielos fueron cubiertas. 20, dice, las montañas fueron cubiertas y las aguas crecieron 15 codos por encima. 21, y murió todo ser que desplazaba sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, las fieras, los animales que se desplazan sobre la tierra y todos los hombres. 22, murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca. Así fue arrasado de la faz de la tierra todo ser viviente. Fueron arrastrados de la tierra el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Génesis capítulo 17, versículos del 17 al 23. Entonces, con la manifestación del diluvio, toda carne murió, incluyendo a todos los humanos, excepto Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Así lo dice Génesis capítulo 17, versículos del 21 al 23. De nuevo, nada acerca del destino de los ángeles. Entonces, finalizando el video, que podría hablar más acerca de esto. Entonces, en el contexto de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, no se está hablando de hombres, no nos está hablando de ángeles. Entonces, para que todos sepamos y todos podamos aprender, voy a leerles una vez más la cita, pues, porque en la teología de muchos, ante todo de los que quieren interpretar la Biblia a su manera, pues sacan muchas conjeturas, sacan sus propias conclusiones y al final pues enseñan doctrinas erradas. Entonces, dice Génesis capítulo 6, dice, como ya dije, pues en el contexto son las causas del diluvio que ocasionó la ira de Dios para que mandara pues el diluvio y que se salvaran únicamente Noé y los que estaban en el arca. Entonces nos dice el capítulo 6, versículo 1, dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios, oiga que dice los hijos de Dios, pueden ser los hombres santos, ya dije, estos hombres santos, los que en la iglesia hoy tenemos mártires, tenemos también en la iglesia militante, tenemos santos, hombres que buscan la santidad. Entonces se puede entender como
pues personas santas, ¿verdad? A los santos que están en Roma, a los santos que están en la iglesia de Éfeso. Y así San Pablo a veces dirige pues a los santos de la tierra, a los militantes, pero que también tenemos una iglesia con santos en el cielo, que es la iglesia triunfante. Entonces a esto se puede referir el texto bíblico cuando dice los hijos de Dios. O sea, pues Adán, un hijo de Dios; Jacob, un hijo de Dios; Isaac, un hijo de Dios. Y todos estos pueden ser pues hijos de Dios, pero no son santos, porque no son ángeles, porque los ángeles son espíritus. Entonces se puede estar refiriendo a estas personas cuando dice los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que más les gustaron. Entonces, en el contexto de Génesis capítulo 6, se está refiriendo a seres humanos, pero no se está refiriendo a ángeles, porque como ya vimos en la Biblia, nos está diciendo que los ángeles son espíritus, y Jesucristo también nos dice en los evangelios que los ángeles no se casan. Y bueno, mis hermanos, con esto termino el video. Ya está el hermano Edgar Cruz. Un saludo para mi hermano Maribel Hernández. También para Panchito, dice Panchito Alfredo Hernández, hermano Alfredo Hernández. Porfirio Martínez. También está Elisa Hernández. Tengo a Marcial Orozco, Berildo Aguilar. Está Freddy Giovanni Coronado. Hermano Germán Rodríguez, muchos saludos para el hermano. Gracias por toda su ayuda que me ha estado dando últimamente con esto de la tecnología. Bendiciones, hermanos. Héctor Reyes, también Alexis Muñoz, Carmen Moscoso. Brenda Marilí Pacheco, también está Douglas Fernández. Son bastantes los hermanos, quizás no voy a poder mencionar a todos. Genoveva hasta Perú, allá pues el Machu Picchu, allá por Perú. Algún día conozco Perú. Me gustaría ir allá por las ruinas del Machu Picchu, de los incas. Es un sueño que tengo y algún día se me va a hacer realidad. Bendiciones a mi hermanita, también Haroldo López, Kimberly Moya, un saludo para ella. Denis David Ochoa, hermano Rubito Morán. Bueno, todos los que están conectados y que están viendo, que son bastantes, que Dios los bendiga, y también a los que van a ver este video en diferido, que la paz del Señor pues esté siempre con ustedes. Me despido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.